al módulo de anestesiología. A continuación vamos a seguir con la plática del doctor Daniel Gonzaga González. Él es médico cirujano y partero, egresado de la Autónoma de México, especialidad de anestesiología en el Centro Médico Nacional La Raza. Tiene su consejo vigente en anestesiología, maestría y doctorado en alta dirección de Centros de Estudios de Posgrado del Estado de México. Es profesor titular del curso Actualización en Anestesia por Trasplante Renal del Centro Médico Nacional La Raza y profesor adjunto de la especialidad en anestesiología del Hospital General del Centro Médico Nacional La Raza. Y bueno, le pedimos al doctor que pase para iniciar su sesión. Sí, creo que sí. Buenas tardes. Bueno, la presentación la titulé así: monitoreo no invasivo y mínimamente invasivo en la paciente gineco-obstétrica. Ya me presentaron, bueno, este es mi hospital. Y bueno, quisiera empezar con algunas consideraciones. La plática va encaminada a hablar sobre el monitoreo de la paciente ginecológica y de la obstétrica principalmente. Para la ginecológica son las consideraciones que planteé aquí, que la paciente que se somete a cirugía de tipo ginecológica solo va a tener los cambios fisiopatológicos de la enfermedad o enfermedades concomitantes que tenga, ya sea diabetes, hipertensión, obesidad, etc. Va a ser muy diferente en la obstétrica. La elección del monitoreo va a depender básicamente del estado físico de la paciente y de la cirugía que se va a realizar. En ocasiones es común que el monitoreo se encuentre relacionado al tipo de técnica anestésica. Sin embargo, algo relevante es que la técnica anestésica no limita el tipo de monitoreo. Es decir, puede ser, no sé, yo muchas veces les digo a los pacientes cuando hago la valoración que lo riesgoso de su procedimiento quirúrgico anestésico es la anestesia. La cirugía en ocasiones no resulta ser la técnica compleja, no sé, puede ser una hernia inguinal, pero puede ser un paciente que tenga falla cardíaca y que requiera esa cirugía, que tenga que operarse, ¿no? Entonces ahí lo riesgoso es anestesiarlo, y puede ser que no te puedas adaptar a lo que convencionalmente harías con cualquier otro paciente. El monitoreo debe de ser acorde a las condiciones del paciente. Por ende, vamos a hablar un poco de la embarazada. ¿Qué pasa con la embarazada? Esto pues, es algo que ya sabemos, que hay cambios cambios fisiológicos del embarazo. Dentro de los que voy a mencionar aquí, pues básicamente son cardiovasculares, pero hay de toda índole de los cambios. Sabemos que el gasto cardíaco se modifica. Este es un estudio que hicieron en el 2014. Se evaluaba el gasto cardíaco no invasivo mediante exhalación de CO2. Y bueno, se calculaba previo al embarazo, en el primero, segundo y tercer trimestre y en el posparto. Se veía que el incremento del gasto cardíaco era al final del segundo trimestre, cuando era mayor, al igual que las resistencias vasculares descendían al máximo en el segundo trimestre. Pero al término del embarazo, de igual forma están considerablemente o estadísticamente más bajas que previo al embarazo. De igual forma, pues esto modifica la presión arterial, siendo sus niveles más bajos también en el segundo trimestre. Y algo muy importante es esto. Ya sabemos todo lo de las resistencias, el gasto cardíaco, eso es muy mencionado, ¿no? que se cambia, pero algo que también se debe de considerar y que en la paciente con alguna patología obstétrica es de gran relevancia es esto: cambios en la estructura del ventrículo izquierdo. Puede haber un incremento en las cavidades del corazón y un incremento de la distensibilidad aorta. Esto es bastante relevante a la hora de tener una paciente compleja o complicada en el transoperatorio.
Algo que se debe tomar en cuenta y que ya sabemos que en México todavía adolecemos de muertes maternas más que en otros países, es las principales causas de disfunción de la paciente obstétrica, que son el 22% por hemorragia obstétrica, por enfermedad hipertensiva del embarazo en un 20% y por enfermedades del sistema respiratorio un 15%. En especial en la paciente con enfermedad hipertensiva del embarazo, hay que considerar que no solamente es la fisiopatología, sino también el tratamiento. El tratamiento también altera la forma en que el paciente va a poder enfrentar un acto quirúrgico anestésico, y es que los medicamentos como hidralazina, por ejemplo, modifica mucho la forma en que se comporta ante una situación de una hemorragia, por ejemplo. También sabemos que hay vasoconstricción y consecuentemente daño endotelial. Esto es relevante porque a su vez el daño endotelial condiciona los cambios de la preeclampsia, como un aumento en la permeabilidad capilar. Entonces, estas pacientes son altamente o tienen altas posibilidades de presentar edema, está mal escrito, edema pulmonar agudo durante la reanimación hídrica, y es lo que hace que se convierta en un paciente mucho más complejo. El perfil hemodinámico de la paciente con preeclampsia no es una constante, no siempre se comportan de la misma manera. Lo esperado es que haya un aumento en las resistencias vasculares sistémicas, pero también se ha reportado que hay inicialmente vasoconstricción y posteriormente un aumento del gasto cardíaco y disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. Pueden inicialmente tener un incremento del gasto cardíaco y evolucionar a vasoconstricción y a disminución del gasto cardíaco. Es algo importante de considerar, ya que de esto va a depender el tipo de monitoreo, si es que se planea utilizar. Este es un estudio en el cual se evaluaba el balance hídrico de 3 grupos de pacientes. Pacientes sanas, pacientes con proteinuria y edema, pero que no tenían hipertensión y no cumplían los criterios para ser preeclámpticas, y el tercer grupo, pacientes con preeclampsia. Lo que se evaluaba era la ganancia de peso durante el embarazo y el peso del feto. En las pacientes sanas, el promedio iba de 12 a 13 kilos y de los bebés de 3 kilos. Pero aquí lo relevante es en el peso ganado en la paciente con hipertensión, con proteinuria, y la paciente con preeclampsia. Había un incremento de peso y mayor en las pacientes y pesos disminuidos en los bebés. Además también se hablaba de la comparación en los líquidos en los primeros 4 días del posparto, en la paciente sana, en la paciente con proteinuria y la paciente preeclámptica. Vean cómo parte del manejo de estas pacientes es primero la hidratación, pero esto condiciona por los cambios endoteliales, condiciona una mala movilización de los líquidos, que tiene una repercusión en la hemodinamia del paciente. De igual forma, las presiones, se ve obviamente en la preeclámptica con valores considerablemente significativos en comparación con la paciente sana. Entonces, lo que concluyen en el estudio es que la diferencia en la cinética de los fluidos en las pacientes preeclámpticas es de gran importancia y se debe de tener una medida para valorar la forma de administrar los líquidos, ya que de forma empírica resulta ser habitualmente inadecuadamente. Esta es una actualización de los factores de riesgo que presenta la paciente obstétrica para tener hemorragia posparto. Los factores de riesgo son muy comunes en nuestra población. En la población mexicana es muy común encontrar esto: pacientes añosas con índices de masa corporal elevados, multigestas, placenta previa, preeclampsia, hipertensión, previos eventos de sangrado obstétrico, parto instrumentado, macrosomía. Yo podría resumir la plática que estas son las indicaciones para decidir el monitoreo hemodinámico de una paciente. Si tienen una paciente con estas características, tiene alto riesgo de presentar hemorragia obstétrica, por ende estaría indicado
prevenirse con el monitoreo hemodinámico, ya sea no invasivo, mínimamente invasivo, bueno, hasta llegar al mínimamente invasivo. Entonces, ¿está demostrado que la monitorización hemodinámica genera un cambio? Sí, sí está demostrado. Hay muchos estudios que demuestran que la terapia guiada por metas, basada en algún tipo de monitoreo hemodinámico, tiene beneficios. Estos no son pacientes obstétricas, pero bueno, en todas se demuestra que, bueno, aquí monitorizaron con EB1000, con variabilidad de presión de pulso, con pico, con taller de gases, con saturación venosa. Hay algunos otros donde monitorizan con lactato y con base en eso deciden la terapia de líquidos. Y en todos los estudios se demuestra que la terapia basada en alguna meta, llámese un monitor de gasto cardíaco o bien una meta como lactato, es beneficioso para el paciente, le va mejor, tiene menos tiempo de estancia intrahospitalaria, menos complicaciones respiratorias, mayor rapidez en el retorno de la función gastrointestinal, menos morbilidad, entre otras cosas. En este estudio, lo que se buscaba era evaluar en pacientes con algún desorden hipertensivo que se les sometía a cesárea bajo anestesia neuroaxial, cómo influía la terapia guiada por metas, si era mejor cuando se utilizaba o de forma convencional. Y bueno, aquí los parámetros que evaluaban, bueno, la presión sistólica, se veía que la terapia guiada por metas tenía valores un poco más altos, que bueno, solo en algunos parámetros era estadísticamente significativo. La presión arterial media, bueno, los tiempos, hablaba del tiempo de llegada, del tiempo, como parte del protocolo administraban una carga de líquidos de 1000 mililitros previo al bloqueo, después la aplicación del bloqueo, y cuando ya estaba en el tiempo 4 era cuando ya estaba instaurado el bloqueo. El inicio de la cirugía, el nacimiento, el alumbramiento y cuando ya salía a recuperación. Aquí en los eventos críticos, que era al terminar el bloqueo y a la hora de iniciado la cirugía, se veía que la terapia guiada por metas tenía mayores beneficios. Igual la frecuencia cardíaca, pues en la terapia guiada por metas era mejor, que esto pues obviamente, era menor, y esto pues obviamente resulta mejor para el paciente. A pesar de tener frecuencias cardíacas más bajas, el gasto cardíaco era mejor. Y algo muy relevante era el volumen sistólico y algo que me llamó mucho la atención, estos son gasometrías que tomaban de arteria y vena del cordón umbilical, y vean la diferencia en el grupo de terapia guiada por metas de ácido láctico de 1.84 a 2.04, que para los valores de lactato, aunque no resulta estadísticamente significativo, sí es relevante. De igual forma, acá el pH 729, 732, que sí es estadísticamente significativo, tan solo por hidratar de mejor manera a las pacientes. También los eventos en la paciente, el uso de rescate de fenilefrina por hipotensión en el grupo de terapia guiada por metas no fue necesario, efedrina, bueno, ninguno de los dos ocuparon, y pues básicamente estos no tienen relevancia, aunque tenía presencia en el grupo de terapia guiada por metas. Entonces, la terapia guiada por metas está demostrada que es benéfica para los pacientes. El monitoreo hemodinámico también está demostrado. Lo que buscamos es estar siempre de este lado, donde se puede utilizar el mejor monitoreo, estar alejado de la parte invasiva, ya que de forma convencional una paciente, no sé, que va a ser sometida a una cesárea, pues no se utiliza un monitoreo, no está justificado el uso de un monitoreo invasivo. Aparte de lo invasivo, pues implica el riesgo, la morbilidad que le vas a dar a la paciente en caso de que ese monitoreo ocasione alguna complicación, y habría que ver cuál es el beneficio que le vas a ofrecer. Lo que buscamos es tener el monitor con el más bajo riesgo, pero que tenga un alto grado de precisión para darnos indicadores. Dentro de los que se pueden utilizar están algunos monitoreos como el análisis de la presión de la curva de presión arterial. Y bueno, este estudio es para enseñarles lo que normalmente hacemos, teniendo los parámetros de presión arterial, frecuencia cardíaca,
digamos que tenemos un paciente, bueno, este es un estudio donde se hizo extracción de sangre de hasta el 20% del volumen sanguíneo circulante en pacientes sanos, con la finalidad de evaluar en qué momento era ya presente los datos de hipotensión y taquicardia como marcadores de que el paciente está hipovolémico. Y bueno, los parámetros basales, pues aquí tenemos una frecuencia cardíaca de 80, una presión arterial de 110/70, y vean cómo en el rango más alto de extracción, cuando tiene el 20% de extracción, tiene una presión de 90/55, o sea, está hipotenso, pero un paciente transoperatorio que tenemos esta presión tampoco es algo que nos alerte. Una frecuencia cardíaca que subió de estar de 78 a 80, no tiene grandes cambios. Y es lo que pasa con los parámetros estáticos, como la medida de presión arterial y la frecuencia cardíaca. Tarda en poder darnos cuenta, en avisarnos que ya el paciente se va a beneficiar de la administración de líquidos. Sin embargo, los parámetros dinámicos, como la variabilidad de presión de pulso, desde este momento, desde la extracción del 4% del volumen sanguíneo circulante, ya está en valores arriba de 12%, lo que nos indicaría que el paciente se beneficiaría de la administración de líquidos. Entonces, las mediciones tradicionales no tienen la habilidad de identificar adecuadamente la necesidad de fluidos, que bueno, también algo que hay que recalcar, el hecho de que el monitor diga que ya se va a beneficiar de la administración de líquidos no quiere decir que hay que administrarlas, hay que hacer otras interpretaciones para decidir administrarla. Básicamente este parámetro te dice si ese paciente le va a hacer bien, en caso de requerirlo, la administración de líquidos. Una opción de monitoreo no invasivo es el ClearSight, que es un sistema de monitorización que provee la evaluación hemodinámica del paciente y solo requiere la colocación de un sensor, un pletismógrafo en el dedo. Ese es el sensor, este es el monitor y bueno, con ese simple sensor da parámetros hemodinámicos avanzados como volumen sistólico, gasto cardíaco, entre otros. Pero vamos a ver aquí un video que habla sobre esto. Bueno, este es el sensor de ClearSight, tiene un controlador y este es un sensor de referencia. Es lo que funcionaría como cuando colocas una línea arterial donde se da el cero. Este lo tienes que ajustar al eje flebostático. Con el sensor de pletismografía obtienes la curva de presión arterial y con base en eso puedes determinar la presión arterial, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. Y derivado de eso puedes evaluar la variabilidad de volumen sistólico y las resistencias vasculares. Este es el sensor, emite una luz infrarroja. La tecnología del sensor va determinada por un método que se llama método de clampaje. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Bueno, estos son los parámetros que obtiene tan solo por el análisis de la curva de presión arterial y derivados el gasto cardíaco, la variabilidad del volumen sistólico, y si ingresas el valor de la PVC puedes obtener las resistencias vasculares sistémicas. Una vez obtenido el trazo de la curva de presión arterial por la compresión del sensor, determina con base en la onda de presión. Bueno, el análisis para calcular esto, lo que hicieron es que la premisa es que a mayor presión de pulso, que es la diferencia entre la presión sistólica y diastólica, hay un mayor volumen sistólico, y a menor presión de pulso hay un menor volumen sistólico. Teniendo como base esa premisa y sabiendo qué parte le corresponde a la sístole y qué parte le corresponde a la diástole, hacen el análisis a una velocidad de 100 Hz durante 20 segundos de todos los puntos que representa la curva de presión arterial durante 20 segundos, lo que da la obtención de 2000 puntos, que son los que se evalúa la desviación estándar de esos 2000 puntos, considerando que esta es proporcional a la presión de pulso, y como habíamos dicho, la presión de pulso es proporcional al volumen sistólico. De esta forma pueden calcular cuál es el volumen que está contenido aquí en la sístole de la curva de presión. Algo que es importante es que para este análisis tienes que
ingresar los datos demográficos del paciente, obviamente sexo, edad, peso, talla, ya que el ajuste bueno, estos datos sirven para ajustar los datos a la complianza de los vasos dependiendo de esos parámetros, edad, sexo, peso y talla. Por este parámetro que se llama Ki, que Ki representa los cambios en la vasculatura, la complianza que tienen los vasos dependiendo de la edad, peso y talla del paciente. El monitor finalmente da estos parámetros, el índice cardíaco, las resistencias vasculares. Este parámetro es solo si colocas un catéter venoso central de la marca, que tiene para medición de la saturación venosa continua, y la variabilidad de volumen sistólico. Y aquí donde en la paciente obstétrica o en la paciente que ventila espontáneamente hay controversia. Bueno, no controversia, porque de hecho este parámetro solo tiene utilidad en pacientes que están con ventilación mecánica controlada. ¿Por qué? Porque la variabilidad de volumen sistólico lo que hace es medir o evaluar la interacción cardiopulmonar. Cuando el paciente ventila, bajo ventilación mecánica, aumenta la presión intratorácica en los pulmones y eso hace que se comprima y que llegue más retorno venoso a las cavidades derechas y por ende se inyecte del lado izquierdo mayor volumen. Cuando está hipovolémico un paciente, va a haber una variabilidad mayor del 12%, que representa que ese paciente se va a beneficiar de la administración de líquidos. Si la variabilidad es menor, quiere decir que no se va a beneficiar de la administración de líquidos. Es lo único que quiere decir. Pero en un paciente con ventilación espontánea esto no se puede evaluar de forma correcta. Entonces, lo que dice el fabricante es que no sirve este tipo de monitoreo para ventilación espontánea. Pero lo que no sirve es la variabilidad de volumen sistólico, porque el gasto cardíaco lo calcula por la curva de presión arterial, que no tiene nada que ver con la ventilación mecánica. Aquí lo que se recomienda es hacer retos hídricos y evaluar si el paciente responde a esos retos hídricos. Puede ser en el quirófano, pues básicamente tiene que ser con soluciones, pero también puede ser con elevación pasiva de piernas, que en nuestro ámbito eso no es posible, o bueno, no fácilmente, al menos para mí. Pero sí puedes administrar un reto de 200, 300 mililitros de cristaloide y evaluar si el paciente va a responder ante esa administración. Estos son unos videos de unos pacientes. Aquí tenemos que está hipotenso, la PVC, etcétera. El BIS estaba en 40, entonces tenemos libertad para bajar la concentración del anestésico inhalado. La concentración del opioide está pues bajo, no requiere más ajuste, pero vemos que el problema son las resistencias, están disminuidas. Esta es una cirugía de trasplante renal. Entonces aquí básicamente lo que está pasando es que nuestros anestésicos están ocasionando que el paciente tenga resistencias bajas. ¿Qué hay que hacer? Pues administrar un vasopresor. Para eso sirve el monitor, para determinar, y es el mismo paciente ya con noradrenalina en perfusión. Aquí ya mejoraron las resistencias vasculares sistémicas. Normalmente, no digo que con nosotros, pero en el ámbito de terapia intensiva, llega el paciente, no sé si les pase a ustedes, pero yo entrego un paciente en terapia intensiva, está hipotenso y la primera indicación es pásale una carga de líquidos, ¿no? Y es muy común, de hecho en la literatura está estudiado eso. ¿Cuál es la primera estrategia que los médicos tenemos ante una hipotensión? Y son los líquidos, es la primera, la que se responde como primera opción es esa, antes de un vasopresor, antes de un nootrópico o una transfusión. Y el problema es eso, que pensar que los líquidos siempre van a resolver. Y en un paciente que no tiene capacidad de movilizar esos líquidos, como por ejemplo en una preclámptica severa, puede ocasionar un gran problema y al rato tener otra complicación como edema agudo de pulmón. Entonces, la BBS como parámetro o otros similares como la BPP, BPS, tienen como limitantes esto, que esté el tórax abierto, aumento de la presión intraabdominal, en la embarazada así, bradicardia y ventilación espontánea, como les había mencionado. El principal dato que obtiene el monitor es el volumen sistólico y de este derivan los demás parámetros.
Sin embargo, el volumen sistólico no tiene la limitante que la BBS, no tiene nada que ver con la ventilación espontánea. La capacidad de determinar si el paciente es respondedor o no a volumen puede ser determinado, como les había mencionado, con un reto hídrico o elevación pasiva de piernas. El reto hídrico puede ser de esta forma, 250 a 300 mililitros de cristaloide en este periodo de tiempo, y si el volumen sistólico, o en el caso de que no tengan este monitoreo, si la presión arterial media se eleva al menos en el 10%, eso quiere decir que ese paciente le hacen bien los líquidos, que sí es una buena estrategia administrar los líquidos. Si no suben eso, entonces se considera que la causa no es por hipovolemia, hay otra razón que está haciendo que tu paciente esté hipotenso. Y lo que les había mencionado, el que sea respondedor, el que esta respuesta salga positivo, no quiere decir que debes de ponérselos, porque a lo mejor está bien anestesiada, están operando y tiene 120/70 y tiene una BBS de 20 o tiene una respuesta adecuada a la carga hídrica. No quiere decir que debes de pasársela porque no lo requiere. Si se hipotensara, entonces sería correcto ponerle los líquidos. Este es otro paciente, como el que les mencionaba, este es paciente también de trasplante renal, vean la presión, 140/70, está con ventilación espontánea, no sé si alcanzaron a ver, pero el ventilador está apagado. Ay, caray, perdón. Le pusimos monitoreo mínimamente invasivo, que es con una línea arterial básicamente. Pues está con sedación con propofol, está despierto, le están haciendo el trasplante. Y aquí la BBS no la ocupamos como un parámetro. Lo que utilizamos fueron retos hídricos para decidir si administrábamos líquidos o no. También algo que está descrito, que no es una indicación del fabricante, es sacar la BBS normal para ese paciente. ¿Eso qué quiere decir? Conectas al paciente con ventilación espontánea antes de que le hagan nada, ninguna intervención, y ves cuál es su promedio de BBS. Y ya que tiene su promedio, si su promedio es 15, entonces te puedes mover 6 para arriba o 6 para abajo para considerar si ya va a ser respondedor o no a volumen. Es una medida totalmente empírica, el fabricante no lo recomienda, pero se puede utilizar. Yo lo he utilizado con los pacientes de trasplante renal y funciona bastante bien, aunque lo que sí está descrito son los retos hídricos. Bueno, este es el mismo paciente, bueno, son los parámetros que teníamos, la BBS que no le hacemos caso y bueno, cómo estaba con la presión que vieron. Entonces, como parte de las conclusiones, pues siempre debemos de tener el paciente aquí, pero esto es lo difícil y los cálculos que hacemos convencionalmente para calcular cuántos líquidos, es muy difícil que nos lleven a este punto, ya que es difícil pensar que con una fórmula todos los pacientes van a ajustarse a esto. Tanto de estar de este lado con la sobrehidratación como la hipovolemia tienen efectos adversos, mismos que no queremos que tengan nuestros pacientes. Entonces, la monitorización hemodinámica siempre es de utilidad. La elección del monitoreo es crucial y depende de varias condiciones, tanto del paciente como del procedimiento quirúrgico. Algo que los artículos dicen es esto: el momento donde se inicia la terapia hídrica es crucial, ya que puede ser que la terapia hídrica basada en alguna meta no se inicie en el quirófano, sino cuando está en la terapia intensiva, ya no va a tener la misma respuesta el paciente, ya habrá tenido el daño endotelial que va a hacer que la evolución sea mala. El monitoreo puede ser que inicies con este no invasivo, con ponerle un sensor en las pacientes que son de alto riesgo como estas. Yo eso recomendaría, poner en las pacientes que ya tienen el riesgo de presentar, no esperar a que el paciente esté sangrando o que esté chocado, porque ya va a ser muy difícil. Y el monitoreo no invasivo, el del sensor del dedo, en pacientes críticamente enfermas pierde fidelidad porque la perfusión a nivel capilar distal se altera, y si no tienes buena flujo capilar al periférico, no va a dar buena curva, y si no da buena curva, los valores no van a ser adecuados. Entonces, si tienes una paciente con factores de riesgo como estos, los que les había mencionado previamente, obesa, más de 40, hipertensión del embarazo, está muy indicado el monitoreo hemodinámico, ya sea no invasivo o invasivo. El objetivo principal del manejo periperitorio de volumen es mejorar la perfusión materna y, como vimos, también la perfusión placentaria y por ende la perfusión a nivel fetal de oxígeno. Bueno,
Gracias. No sé si tienen alguna duda o algún comentario. No. Bueno, les agradezco por su atención.